Llegamos al centro de veteranos en Morón, de Malvinas, para conocer una peculiar historia que ocurrió en el Canberra, un buque inglés, cuando finalizó la guerra. Estamos con Ricardo Zarza, él es veterano de Malvinas. Y bueno, para comenzar, ¿qué recordás de aquel día en el Canberra cuando sonó el himno nacional argentino? Estábamos todos sentados en un lugar no tan chico, vendría a ser como un saloncito de fiesta, bastante reducido. Había un piano, y bueno, ahí en realidad saltó uno porque nosotros no lo conocíamos a Sergio, pero sí uno de la compañía de él. Saltó pidiendo por favor que tocara el piano porque había visto un piano y sabía que él era músico. Entonces, bueno, se pidió permiso a los ingleses que estaban haciendo guardia, que no se estaban haciendo guardia, y bueno, le dijeron que sí y se puso a tocar el piano. Primero tocó un poquitito de Mozart, que a él le gustaba, era un poquito fanático de Mozart, y después empezó a tocar el tema Let It Be de los Beatles, que los ingleses se recoparon con esto y es más, empezaron a cantar y a tararear ellos mismos. Después, cuando terminó de tocar ese tema, bueno, ahí le empezamos a gritar, en realidad yo no, pero hay otros que le gritaron, toca el himno, toca el himno, toca el himno. Entonces él dijo, bueno, voy a tocar el himno. Cuando empezó a sonar la primera estrofa, saltó uno y dijo, bueno, ahora pongámonos todos de pie. Y bueno, ahí empezó el problema, que ellos pensaron de que nosotros nos íbamos a sublevar o lo que sea, y bueno, lo agarraron, la imagen que me queda de todo eso es que lo agarraron a Sergio, lo empujaron, lo tiraron arriba nuestro, arriba de todo lo que estábamos ahí sentados, nos hicieron poner todas las manos arriba en la cabeza y bueno, y pidieron más refuerzo y vinieron más ingleses a custodiarnos a partir de ese momento. Y lo que también recuerdo es que encadenaron el piano para que no se pudiera tocar más. ¿Cómo era la atmósfera en ese momento donde estaban siendo prisioneros de guerra, pero a la vez estaba en un buque inglés sonando el himno argentino? Es como muy fuerte, ¿no? Y sí, era muy fuerte porque tocar el himno y tener a los ingleses enfrente que te estaban mirando, para nosotros era muy emotivo y bueno, por eso decidimos pararnos también. Y el himno habrá sonado 3 minutos. Bastante. Bastante, sí, sí. Sí, sí, porque primero arrancó el piano y después cuando íbamos a empezar a cantar, ahí fue que nos levantamos todos y ahí fue el problema. Ah, o sea que sonó por lo menos toda la introducción. Toda la introducción, sí. Y Sergio seguía tocando. Me acuerdo patente que lo agarraron de atrás de la espalda y lo tiraron. Aparte, los ingleses eran todo tipos de 1,90 m para arriba. Entonces lo habían agarrado así, lo tiraron arriba nuestro y bueno, y ahí se terminó todo. ¿Cómo es la historia que da revancha que muchos años después hay un proyecto donde grabaron este himno, Sergio con otro veterano? Sí. Y la idea es que en el municipio de Morón pueda escucharse en todos los actos oficiales este himno hecho por veteranos. Sí, exacto. Eso fue un proyecto que, bueno, por suerte se dio y ahora en todas las escuelas está sonando el himno tocado por Sergio y cantado por otro veterano. Yo siempre esta anécdota le conté a mi familia, a mis hijos, y siempre lo quise conocer. Yo viví un tiempo afuera y cuando volví... ¿Dónde viví en Estados Unidos. Cuando volví, vine a parar acá a este centro, por suerte, y acá un día me lo presentan a Sergio y yo la verdad que no sabía, pensé que era un veterano como todos nosotros, no pensé que era justamente con la historia que yo había tenido con él o que habíamos tenido todos. Y cuando me entero que era él, la verdad que para mí fue un placer en ese momento. Es algo, se me había puesto la piel de gallina, la verdad que era algo que no esperaba encontrarlo. Para recordar ese momento en el Canberra, ¿cómo era la atmósfera antes de que Sergio se ponga a tocar el piano, en general de los soldados, y después? ¿Cambió? Sí, cambió. En el momento que nosotros subimos, ya cuando subimos al Canberra ya sentimos que bueno, nos atendieron muy bien. Yo me acuerdo que cuando apenas entrábamos, bueno, ellos nos sacaron toda nuestra pertenencia, nos sacaron los cordones, todos los elementos cortantes, todas esas cosas, y nos dieron, en una bolsita nos dieron toalla, jabón, una maquinita de afeitar,
y ropa blanca, que es un calzoncillo y un par de media y una camiseta blanca. Nos higienizábamos todo y bueno, después fuimos a parar a este lugar donde bueno, los ingleses nos habían dicho, bueno, para que nos quedemos todos ahí. Y la atmósfera que se vivía era tranquilo, nosotros estábamos, era el haber terminado todo y era el volver a casa después de tanto tiempo. Nosotros entramos en combate la última noche y bueno, a mí no me tocó estar en un lugar donde le tocó estar a otro y bueno, ahí nos íbamos comentando y al habernos salvados todos los que estábamos ahí, bueno, contar nuestra historia ya a partir de ahí. Nos llamaba mucho la atención porque ellos tenían unos armamentos ultramodernos para lo que nosotros teníamos. Me acuerdo que tenían una ametralladora cortita con unos cargadores que le decimos nosotros banana, y estaban haciendo guardia con su ropa verde y unas zapatillas Nike y bueno, y nosotros todos sucios, lo veíamos todo a ellos y decíamos, wow, mira estos tipos cómo están, tipos grandes, y nosotros la edad que teníamos, todos chicos, chicos pero grandes a la vez. Muchos maduraron ahí de golpe. Sí. Fuimos chicos y volvimos grandes. Ricardo, acá tenemos unas anotaciones que hiciste en Malvinas, ¿no? Contanos un poquitito lo que hay en esta carpeta. Bueno, acá yo me pasaba siempre escribiendo. Cuando tenía un tiempo libre, me pasaba escribiendo. Hay muchas cartas que no recibieron mis familiares, mis amigos, todo, pero lo que más lamento es que yo no pude recibir muchas cartas de ellos porque muchas cartas estaban censuradas. De hecho, acá yo tengo cartas que dice censura naval y ellos leían las cartas cuando era para alguien, para algún soldado, no nos entregaban. Esas cartas volvían a destino de nuevo. Entonces yo no sabía absolutamente nada de ellos. Ellos recibieron mis cartas, pero yo no sabía si ellos habían recibido mi carta y yo quería más que nada que ellos supieran de que yo estaba vivo. ¿Tenías esta rutina de escribir? No escribía mucho, pero sí escribía a compañeros, a amigos que... yo tenía un compañero de colegio que hizo toda la secundaria conmigo y era mi vecino aparte. Y él le tocó hacer el servicio militar en Río Grande, en Tierra del Fuego, en el BIN 5. Y bueno, y con él sí nos escribíamos, porque en ese tiempo no había otra forma, no había internet, no había nada, entonces no había mail, no había nada, entonces sí nos escribíamos. Y bueno, y es una anécdota más esta. Resulta que yo le cuento en una de mis cartas que ya me habían dado de baja y como el Marinas hacía 14 meses, él todavía no había salido de baja. Entonces, en una de las cartas me escribe que él iba a tomar Malvinas. Yo de esto no sabía nada, porque nosotros ni siquiera sabíamos ni el 2 de abril. Yo, por eso el 2 de abril, cuando me entero que se tomó Malvinas y que hubo una movilización en la plaza y todo, yo sabía de esto porque él me había contado por carta que iban a ir a tomar Malvinas. Y resulta que el día 2 de mayo me encuentro con un grupo, yo ya estando en Malvinas, me encuentro con un grupo y le pregunto a uno de los soldados que estaban ahí de qué grupo era y me dice, mira, yo soy del BIN 5 de la compañía Mar. Y bueno, y ahí pregunté por mi amigo y me dicen, sí, él está, pero lo hirieron anoche. Así que si lo querés ir a ver, y bueno, lo fui a ver en el hospital de campaña. Bueno, el hospital, mejor ni te cuento lo que era, y lo veo ahí y ahí nos encontramos y él nunca pensó de que yo iba a estar en Malvinas, porque para él supuestamente yo ya estaba dado de baja. Y bueno, y ahí fue el encuentro que yo tuve con él, fue un encuentro, la verdad que me emocioné demasiado y bueno, hoy en día es mi cuñado, está casado con mi hermana, así que ¿en serio? Esa es la anécdota también. O sea que lo seguís viendo, es parte de la familia. Lo sigo viendo, es parte de la familia. Cada vez nosotros nos íbamos enterando de que
los ingleses venían avanzando, porque una vez que tomaron San Carlos, bueno, ellos ya se iban desparramando por todos lados. Sabíamos que hubo una lucha bastante complicada en Monte London y en Pradera del Ganso, y sabíamos porque muchos se replegaban y venían a nuestra posición, caían en nuestra posición. Y bueno... Claro, de esa manera les llegaban las noticias, digamos. De esa manera nos llegaba la noticia, pero así todo, algunas cosas nos podíamos enterar por intermedio de otros soldados que iban para Puerto Argentino y que venían con noticias, que venían con novedades, que estaban tomando tal lado, que estaban tomando otro lado. Entonces, bueno, lo único que nos quedaba a nosotros era esperar y nada, nosotros con los cañones antiaéreos que teníamos, gracias a eso, no dejamos desembarcar un comando SAS, que eran los Royal Marine, eran los comandos más avanzados que tenían ellos. Eran 2 lanchas de desembarco que estuvieron a 200 metros nuestro, y nosotros, ahí fue el combate que nosotros tuvimos, esas 4 horas que estuvimos tratando todo lo posible, y le tiramos con lo que teníamos. Porque ¿Qué día fue? La noche del 13 de junio. Que bueno, cuando ellos quisieron desembarcar ya eran como las 2 de la mañana del día 14. Y después a las 6:30, más o menos 6:30 de la mañana, ya recibimos la orden de alto el fuego, y eso ya significó de que ya se había terminado todo. ¿Qué significó que haya sonado el himno en un buque inglés? Y fue como decirle: mirá que nosotros estamos acá, que no se van a olvidar fácil de nosotros. Hicimos hasta donde pudimos, y estos somos nosotros. O sea, le demostramos, yo creo que le demostramos con esto es que no fuimos tan chicos y que no nos importó un montón de cosas, a pesar de la autoridad que ellos tenían hacia nosotros en ese momento. En esta especie de bitácora o diario, Sí. Tenés también un recuerdo porque escribiste el día que estuvieron en el Canberra, ¿no? Sí, acá, sin ir más lejos, está un poquitito desprolijo, pero acá escribí un poquito todo de lo que viví de lo que vivimos en el Canberra, en realidad. Acá cuento un poco también todo cómo nos trataron ellos, qué hicimos, qué nos dieron de comer. Es más, no comimos, devoramos. Sí, sí. Y bueno, acá en este pequeño párrafo escribo todo, un poquitito de todo. Bueno, acá Sergio ha escrito el único tango argentino, compuesto totalmente por él, tanto la letra como la música, que se llama Soldado Bueno. ¿Cuándo lo compuso este tango? Esto lo compuso el año pasado, y lo presentó en la AMIA, hizo ahí un pequeño acto. Y bueno, la verdad que a nosotros nos enorgullece muchísimo esto, es un hermoso tango, de una hermosa letra, y para nosotros realmente los que combatimos nos llega muchísimo. Y hoy en día tenemos la suerte de escuchar la música de él y la voz de nuestro compañero. ¿Qué sentís cuando escuchás ese himno? Para nosotros los veteranos, por eso nosotros cada vez que cantamos el himno nacional, nosotros los veteranos lo cantamos nos sale del alma cantarlo, y cantarlo fuerte, y sobre todo la última estrofa, que para nosotros es muy emotivo y muy fuerte, cuando dice: "O juremos con gloria morir", solamente nos acordamos de los compañeros que quedaron. Entonces eso a nosotros nos llega muchísimo. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Bueno, estamos en la casa donde nació Sergio, así que bueno, nos va a contar cómo cuando Sergio llegó a Malvinas. Es un recuerdo triste, y porque llegó
él era muy delgado, pero llegó con 8 kilos menos, así que en primera impresión me asusté de su cuerpo esquelético. Segundo, las manos moradas, que le duró como más de un año hasta que se le normalizaron. Y otra, una depresión. Una depresión donde él se instaló en la habitación del fondo acá de la casa y de ahí no quería salir. Cuando llegó, el piano estaba acá en el comedor y se sentó en el piano, sí. Tocó un poco el piano, pero enseguida se como desvaneció, que se sintió mal y no pudo seguir. Y después, cuando iba mejorando, iba empezando con su música, ¿no? Que es lo siempre le suyo. gustó la música. Claro. Siempre le gustó la música. Ya Claro. Antes de ir a Malvinas ya tocaba. Pero sí, él tocaba desde chiquito con ese acordeón a piano que una vez le regalaron cuando tenía 5 años y de ahí tocaba de oído. Todo, como muchos chicos tocan así de oído, y tocaba todo, la verdad, una lástima no haberlo grabado en aquel entonces que no se usaban esas cosas. Pero bueno, la cuestión es que la música pienso que también ayudó mucho para él, como para cualquier ser humano, ¿no? Seguimos en el Centro de Veteranos de Morón, estamos con Jorge Martinoli, él es excombatiente y si bien no lo conoció a Sergio en la guerra, sí lo conoció varios años después, pero sí habías escuchado la anécdota, ¿no? Sí, exactamente, la anécdota de que habían tocado en el Canberra el himno nacional y todo esto que se fue transcurriendo de boca en boca, ¿no? Y siempre queríamos conocer quién era el veterano que había tocado el himno, sin saber que lo teníamos tan cerca acá en el distrito de Morón. Con los años que se formó el centro, empezaron a acercarse compañeros, yo estoy de casi el inicio. Un día se acerca uno y sin querer, porque tampoco lo quiso contar, como que no quería contar qué él había vivido, contó que él había sido que tocó el himno. Y en la mayoría nos causó una cosita, ¿no? De decir, tener a ese pibe que mucho tiempo atrás tuvo el coraje de, adelante de un montón de ingleses, tocar el himno. Sergio versionó este himno y hoy se está escuchando en muchos actos oficiales acá en el municipio de Morón. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan este himno? Esto fue un proyecto que se armó, que nosotros queríamos que él pudiera expresar lo que él sentía tocando el himno, porque cuando toca el himno es particular él, es como que se transforma. Entonces dijimos, como centro de veteranos, que estaría bueno que eso que siente él, lo sintieran los chicos. Hoy el himno nacional, yo lo doy, muchas veces lo hablamos en las charlas que damos en las escuelas. Se canta y se toca cuando hay un partido de fútbol. Pareciera que fuera algo muy sagrado. Pero cuando hay un acto, el caso del 2 de abril, o el 25 de mayo, el 9 de julio, el himno es como que no se canta, es como que se tapa. Entonces lo que quisimos hacer es llevar ese testimonio, esa emoción que Sergio le impone al himno, llevarlos a las escuelas. Entonces con el municipio lo que se trató de hacer es armar un CD para repartirlo a las escuelas y es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de llevar ese CD a cada una de las escuelas del distrito para que cada una de esas escuelas toque el himno de Sergio. Con Sergio también te une una lucha por estos maltratos, ¿no? Sí. Con denuncias. Sí. Y hace unos cuantos años atrás se armó esto de querer decir qué había pasado en Malvinas. Durante muchos años no contamos qué era lo que vivimos allá. Pudimos empezar a contarlo y ese querer contarlo también significaba de acusar a aquellos que en Malvinas no se comportaron como verdaderos soldados, ¿no? Que por más que tengan un cargo, un grado, eran soldados. Yo siempre en las charlas digo, las balas no tienen nombre y apellido. Entonces las balas tanto me pueden tocar a mí como a mi oficial que tenía al lado, a mi suboficial. Y en ese momento los dos nos teníamos que ayudar.
En este caso ellos no entendieron eso y muchos de nosotros sufrimos ese maltrato y esa tortura que en toda esa dictadura que hubo también la sufrimos nosotros, ¿no? Yo tengo hijos grandes, una nena de 11 años, pero un hijo de 27 y uno de 24. Cuando ellos cumplieron 18 años yo no le podía mirar la cara, porque veía la cara de ellos y veía mi cara en esas torturas, en ese maltrato. Maltrato que también ellos sufrieron, producto de un papá que volvió de una guerra complicado, ¿no? Que bueno, es lo que nos tocó y lo que hoy lo podemos superar en cierta forma y con mucho trabajo, ¿no? Jorge, a 33 años de un nuevo aniversario de Malvinas, ¿pudiste sanar internamente la guerra? Yo creo que nunca se sana, sí se supera, sí se lucha día a día. De hecho, me sigo emocionando, se me sigue trabando la voz. Eso no es de más, menos hombre, eso es un ser humano. Y lo que tratamos de hacer es empezar a contar. Esto de poder contar, yo no hablaba. Y una vez un chico que trabajaba en el municipio armó un video de Malvinas para dar en talleres en las escuelas, porque él estaba interesado mucho en las charlas, Julio Rambau. Y armó un video sobre Malvinas y ese fue el puntapié para ir a dar charlas en colegio. Y la ironía, ¿no? Yo no le pude contar esto que me pasó a 3 hijos, pero sí se lo conté a 10.000. Y son 10.000 reales, porque hace 8 años que vengo dando talleres de Malvinas a las escuelas, en muchas escuelas del distrito, porque nos llaman. Sin embargo, todavía no se lo pude contar a 3. Y es una de las formas, ¿no?, de desahogarse, de contar. Esto de poder venir hoy a contaros que ustedes se interesen a 33 años de la guerra, porque ustedes también están interesados para que esto no se olvide, tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver con poder salir adelante. Juan Di Mario es el secretario del Centro de Veteranos de Malvinas y contanos un poquito las actividades que realizan en este centro. Nosotros hace ya 4 años que venimos desarrollando tareas para el Consejo Escolar de Morón, la reparación de sillas y mesas para el Consejo, para las escuelas de la zona de Morón. Esa es una de las actividades. En las fechas patrias, 25 de mayo, 9 de julio, en la Plaza de Morón somos invitados por el municipio porque se hace el acto central y nosotros colaboramos con la cocina de campaña y se hace el chocolate patrio. La Guerra de Malvinas fue una parte muy importante de la historia argentina. Y bueno, nosotros como actores de ese momento se lo podemos transmitir a los chicos y los chicos los viven de una forma muy intensa, con un respeto importantísimo y con un interés de saber del relato nuestro, de lo ¿Les que hacen contamos. preguntas? Nos hacen preguntas. Comenzamos con, nos presentamos, dónde hicimos el servicio militar, qué pasó en esos momentos y tenemos un video con el que se relata toda la historia, el comienzo, la geografía, el momento, la dictadura que era la que gobernaba en ese momento. Claro. Y bueno, ese es el relato de los chicos que reciben los chicos y que a ellos les entusiasma muchísimo y se emocionan bastante. Y eso es un poco el recibimiento que hizo falta en el 82, cuando se terminó la guerra, cada uno para su casa y los veteranos de guerra se tuvieron que aguantar el hecho de haber combatido en la guerra y el haber perdido, como que la culpa de la pérdida de la guerra cayera sobre nuestros hombros exclusivamente. Hoy en los actos oficiales acá en Morón muchas veces se pasa este himno que
versionó Sergio. ¿Qué sienten ustedes cuando lo escuchan? Y nos transporta un poquito a ese momento, nos transporta un poco a esa situación, a lo que vivió el soldado argentino en Malvinas y después, cuando estaba en el barco, poder alejarse de la guerra tocando el piano. Era como algo que le gusta, como algo que te aleja de la guerra y te transporta un poco a eso y lo sentís, el himno te llega más profundamente. 33 años es poco tiempo para la historia de un país, pero para nosotros 33 años es más de la mitad de nuestras vidas. Y que se difunda más, lo veo en los colegios que hay una mayor difusión, que muchos profesores y directores enseñan mucho y explican mucho y los chicos hacen bastantes trabajos de Malvinas. Y entonces lo toman como lo propio y se toma como un ejemplo del esfuerzo que hicieron los soldados en ese momento. Hay que seguir por este camino, hay que seguir por este rumbo de la difusión de todo el año, no solamente el 2 de abril y esa fecha del 2 de abril hasta el 14 de junio, sino que es todo el año. Considero que hay que seguir trabajando el tema.